Una primera cuestión que quería comentarles es, digamos, algo de la bibliografía que había seleccionado para charlar con ustedes la clase, digamos, ayer y hoy, ¿no? Que la tienen sobre el final de este PowerPoint. Obviamente, gran parte de la bibliografía tiene que ver con literatura antropológica sobre la noción de etnografía y sobre el método etnográfico. Después tienen algo de bibliografía sociológica sobre los métodos cualitativos de investigación. En ese sentido, está este manual de Taylor y Bogdan, que se llama Introducción a los métodos cualitativos de investigación, la búsqueda de los significados, y el texto de Hall y Jefferson, Rituales de resistencia, subculturas juveniles en la Gran Bretaña de posguerra. Podría haber más, pero como para darles una idea de en qué me estoy apoyando para charlar con ustedes. Y hay una bibliografía que me parece como la más específica para digamos, esta especialización, que es la bibliografía que produce, o todo el trabajo que ha producido Eduardo Menéndez en torno a lo que él llama epidemiología sociocultural. Es decir, yo había charlado con ustedes respecto de la importancia que tiene, en el caso argentino específicamente, Eduardo Menéndez, respecto de dos áreas de la antropología, que son la antropología del trabajo y la antropología médica. Como este señor había estado realizando desde los años 70 aproximadamente una serie de investigaciones que cruzaban esas dos áreas. Y justamente este investigador, que es exiliado, que se radicó en México, desarrolló toda una serie de estudios sobre epidemiología, pero con un enfoque cualitativo. Y entonces hay dos textos que yo les recomendaría para leer, que son este artículo llamado De la reflexión metodológica a las prácticas de investigación, y este otro sobre epidemiología sociocultural, propuestas y posibilidades. Me parece que ese par de textos es un par interesante para ustedes, para poder trabajar más específicamente la reflexión sobre cómo pensar desde la perspectiva cualitativa estudios que tienen que ver con la medicina del trabajo, ¿no? Pero igualmente vamos a trabajar con, digamos, tanto ayer como hoy, vamos a trabajar con este manual de Taylor y Bogdan, que ayuda a presentar un poco las investigaciones cualitativas en un sentido más global, más general. Lo que sí me preocupa de este espacio es que si el espacio de antropología del trabajo parecía como muy abstracto, este espacio de métodos cualitativos, por la experiencia que tuve ayer, me resulta demasiado pragmático, como una especie de recetario, y es algo muy común en las clases de metodología de la investigación, ¿no? Eso hace las presentaciones como bastante aburridas, por decirlo de alguna manera, y también lo que tienen esas formas así manualizadas de presentar los métodos y las investigaciones es que
en función de poder comunicar lo que implica ese proceso de hacer investigación, se podría decir, se generan formas demasiado estructuradas y demasiado simplificadas de procesos que son bastante dinámicos, fuertemente artesanales, que tienen un carácter muy complejo y que, bueno, esa complejidad se reduce en estas presentaciones de manual para poder comunicarse. Y la verdad que eso lo hace bastante tedioso para el que charla con ustedes, como para ustedes que tienen que escuchar, ¿no? Digo, así como el otro espacio este espacio que compartimos, suena demasiado pragmático. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos con eso. Sí, Macarena, vos querías decir algo porque no te escuché. Está el micrófono. No, el mío estaba cerrado. Ah, bien, bien. Bueno, bueno, entonces yo les decía que en el encuentro de hoy la idea era charlar un poquito sobre ese último momento de toda investigación, que es el momento de la construcción del informe final, de la escritura monográfica o de la comunicación de la experiencia. Y en ese sentido, este último momento está mucho más centrado, lo que no quiere decir que en este último momento solo nos centremos en el análisis de datos, pero digamos que este último momento de la investigación es el que más retiene esta función del análisis de los datos y la construcción de una cierta formulación analítica, teórica sobre lo recolectado, ¿no? En esa construcción analítica de los datos hay un elemento importante especialmente en las investigaciones de tipo cualitativo, que es el mecanismo de la llamada triangulación de los datos. Y eso fundamentalmente significa tratar de poner en diálogo en el momento del análisis, digamos, principios de cruce de informantes clave, ¿sí? Cruzar informantes clave es un elemento muy importante de la triangulación para la construcción de ese informe final. Cruzar tipos diferentes de fuentes. Vieron que habíamos hablado ayer que en el relevamiento uno tiene generalmente, cuando habla de métodos cualitativos, por lo menos 3 grandes conjuntos de información en el relevamiento. La información que deviene de la técnica de la observación participante, que es una técnica muy importante que permite identificar in situ, en el lugar, por observación, las prácticas sociales y su dinámica. Tenemos también la técnica de la entrevista abierta o entrevista en profundidad, que nos permite reconstruir las mentalidades colectivas, los posicionamientos de los agentes, es decir, ese conjunto de narrativas o versiones que los agentes tienen sobre el problema que estamos trabajando y sobre el contexto de sus prácticas. Y por último, todo un conjunto de
digamos, de técnicas que son complementarias a estas dos y que tienen que ver, por ejemplo, con la entrevista grupal o con el análisis de fuentes de segunda mano, fuentes documentales, o, por ejemplo, con el trabajo sobre fotografías, grabaciones y otro tipo de herramientas que se complementan respecto de estas otras dos. Ayer lo que yo intentaba compartir con ustedes es que hay algo que da cuenta de esta perspectiva cualitativa y que es la idea de que los fenómenos que se abordan tienen un carácter fuertemente complejo y que es necesario, como tales, entenderlos en un sentido totalizador o en un sentido holístico. Y entonces eso implica poder abordar a través de distintas técnicas distintos aspectos de esos fenómenos que se estudian. Los aspectos de estructura que tienden a analizarse más bien a través de métodos cuantitativos, ¿sí? Cuando estos aspectos de estructura tienen que ver con la demografía, por ejemplo, o cuestiones similares, los análisis de documentos que también están vinculados al rastreo de cuestiones de estructura, cuestiones que tienen que ver con, digamos, formas sedimentadas, instituidas en la vida social. Luego vamos a tener la estrategia de la observación participante y el diario de campo como una estrategia que colabora fuertemente para pensar los imponderables de la vida cotidiana o la heterogeneidad y la variabilidad de las prácticas sociales. Por último, estas narrativas colectivas o estas visiones, cosmovisiones, visiones colectivas del mundo de vida de los grupos que estamos observando, esas visiones tienden a captarse muchísimo mejor con la estrategia de la entrevista abierta, ¿no? Entonces ahí esta diferenciación de las formas de acceso también tiene que ver con ese abordaje holístico de la problemática, es decir, con ese abordaje más completo, más complejo, más articulado de la problemática, ¿no? Por eso es tan importante la triangulación, porque nos permite construir esos abordajes más totalizadores sobre el problema. Otro elemento importante en esa escritura monográfica de la experiencia de investigación es, digamos, la importancia de combinar el análisis descriptivo y la producción teórica, ¿no? Y por último, esto que decíamos ayer. Si bien el momento final de la investigación, es decir, si distinguimos esos tres momentos de los que hablábamos ayer, que bueno, Taylor y Vaughan lo sintetizan así con esas frases que elegimos ayer, que son el ir hacia la gente, el estar entre la gente y el comunicar la experiencia. Si bien en esa separación en tres momentos, la cuestión del análisis aparece como mucho más fuerte y es protagonista como tarea en el momento final, en el momento de cierre, en ese momento de la comunicación de la experiencia, de la elaboración del informe final. Sin embargo, algo que tienen como muy característico
los estudios cualitativos es la cuestión de que el análisis se produce en proceso, y en ese sentido, y es progresivo, es procesual. En ese sentido, desde la primera experiencia de campo, en la cual la ida a campo nos permite construir el problema de estudio por primera vez, elaborar algunas anticipaciones hipotéticas para elaborar el proyecto de investigación, etc. Desde ese momento en adelante, el análisis va a ir, digamos, matizando, va a ir estando presente de manera recursiva a medida de que los datos se van relevando y se va complejizando la mirada y se va de alguna manera volviendo cada vez más densa y heterogénea la cantidad de datos que tenemos y la mirada que tenemos sobre la problemática, ¿no? Ahora no sé qué le pasa a esto. Bueno, entonces hay un elemento importante que van a tener estos trabajos, y estos trabajos están muy vinculados entonces con un proceso de inducción analítica en la cual el trabajo descriptivo es como el punto de partida a partir del cual se elaboran interpretaciones más teóricas, pero que nunca dejan de tener como una vinculación bastante anclada en el trabajo de campo, ¿no? Entonces, esa inducción analítica implica toda una serie de tareas, como es la de desarrollar una definición aproximada del fenómeno que vamos a explicar, la de formulación de una hipótesis, una anticipación hipotética, no una hipótesis cerrada sobre el problema, la de estudiar un caso para ver si las hipótesis que construimos se ajustan o no a estas realidades específicas que trabajamos, y la de, digamos, poner a prueba sistemáticamente las hipótesis en base a la apertura de estudios de caso variados. Es decir, que el proceso de construcción teórica está fuertemente ligado a el trabajo comparativo sobre estudios descriptivos de caso. ¿Sí? Llegar a la teorización, en este caso, cuando utilizamos métodos de tipo cualitativo, tienen que ver bastante con un primer trabajo de tipo descriptivo en campo, in situ, que como les decía ayer, tiene mucho que ver con la lógica de la crónica, del detalle descriptivo, para luego comparar esas distintas monografías etnográficas, para luego comparar esas distintas descripciones monográficas y así llegar a algunas conclusiones más generales, ¿no? Entonces, algunas cosas que aparecen en esta mirada de la sociología y la antropología sobre los métodos cualitativos tienen que ver con que en el análisis de los datos lo que se hace relevante es la cuestión de lo procesual. Es decir, el análisis es siempre en un proceso continuo de progreso,
del análisis, de complejización de ese análisis. ¿Para qué? Fundamentalmente para desarrollar una comprensión bien en profundidad de los escenarios o las personas que se estudian, en el cual podamos articular de manera lo más ajustada posible, verosímil posible, esas descripciones o crónicas con los conceptos o categorías teóricas que vamos a trabajar. Así, ese proceso implica como resultado una formulación de interpretaciones fundamentadas que siempre emergen de los datos. Y donde entonces los conceptos siempre se utilizan para iluminar, para conceptualizar, para generar procesos de explicación respecto de rasgos puntuales de esos escenarios y de esas personas que estamos estudiando, ¿no? Entonces hay una intención por vincular descripción y teoría, que es muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Entonces, esto que les digo, narrativas o relatos que formulan interpretaciones fundamentadas. Y que en concreto en la escritura, ¿en qué redundan? En una relación entre lo que serían fragmentos de las crónicas que ustedes tienen, de esas descripciones lo más densas posibles que emergen del trabajo de campo, ¿sí? En la escritura final tiene que ver con esto, ¿no? Con la alternancia de lo que sería la selección de fragmentos de esas narrativas del campo que son fuertemente descriptivas al estilo de la crónica y, digamos, combinando esos fragmentos con toda una serie de conceptos teóricos que están en el marco teórico desde el inicio en la formulación del problema y en la formulación del proyecto de investigación. Bien. El análisis de datos, entonces, en las investigaciones cualitativas, va como barriendo, va trabajando en todo momento en la investigación, desde el inicio hasta el final, en el proceso de preparación del proyecto, en el proceso de aplicación del proyecto y relevamiento de los datos, y en el proceso final de construcción del informe, ¿no? Entonces, ustedes van a tener, respecto del análisis de datos, mínimo 3 etapas diferenciadas. La primera, que está asociada a la que puede llamarse fase de descubrimiento en progreso, donde ustedes identifican temas, desarrollan conceptos y proposiciones. La segunda, donde ustedes ya tienen los datos recogidos, es decir, tiene que ver con ese momento de recogida de datos que van codificando a lo largo de la aplicación del relevamiento, ¿no? Esos datos se recogen y se van codificando y refinando para la comprensión del tema de estudio. Y la última fase, que es una fase en la cual el investigador lo que intenta es contextualizar esos datos que ha codificado. Y en esa contextualización lo que se logra es la relativización de los descubrimientos, es decir, poder captar
cuál es, digamos, el alcance de esos descubrimientos y también identificar claramente cuáles son los límites de ese aporte que va a hacer la investigación al problema de estudio. Por esa misma contextualización, nosotros podemos marcar en nuestra propia comunicación de la experiencia, no solo cuáles son los hallazgos, sino también cuáles son los límites de esa investigación y cuáles son los límites de esos datos o hallazgos que pudimos construir. Profe, una Sí. consulta. ¿Hay posibilidad, a ver, me parece a mí, vuelvo a lo mismo siempre, que en la cualitativa puede haber algo como un sesgo del investigador que se vierta en la investigación como que pueda, digamos, interferir en que el resultado en el análisis de datos sea correcto? ¿Me explico dónde voy? Sí, te explicás perfectamente. Y te agradezco, Sol, porque si no yo me pongo muy nerviosa cuando ustedes no hablan y se me renota. Así que me organizas la exposición. Te lo agradezco enormemente. Yo tengo un problema con las organizaciones, eso ya lo sabe toda la gente. Bueno, mira, sí, por supuesto. Digamos, a ver, ese sesgo está también en las en las investigaciones cuantitativas. Es decir, la pregunta es muy interesante porque la pregunta podría ser más general, ¿no? Si puede haber un sesgo del investigador en, en las investigaciones en general y en las investigaciones que tienen que ver con lo social en particular, ¿no? Y sí, ese sesgo existe desde el vamos en toda investigación, ¿no? ¿Por qué existe ese sesgo? Porque justamente cuando investigamos lo que hacemos es un recorte del ámbito de estudio. Y el recorte del ámbito de estudio siempre implica un sesgo, ¿sí? Ese sesgo está siempre en el recorte, ¿sí? Solo que desde el punto de vista del método, cualquiera de ellos, sea con técnicas que digamos, sea un método mixto, que vincula técnicas quanti y quali, sea solo en base a técnicas cuantitativas o sea solo en base a técnicas cualitativas, el proceso metodológico busca construir una vigilancia epistemológica sobre la construcción de ese objeto de estudio que permita, digamos, comunicar de manera lo más clara posible cuáles son los límites que marca el sesgo y cuáles son las posibilidades de descubrimiento que se van creando en la investigación. Por eso es tan importante desde el punto de vista de las ciencias y de la investigación científica, producir toda una serie de controles del proceso de investigación o de vigilancia epistemológica en el proceso de investigación. Eso no implica, ¿sí?, que podamos, digamos, eliminar cualquier tipo de influencia en la construcción del conocimiento, digamos. En principio, porque el investigador es un sujeto
que está atravesado por condicionantes que son de distinto tipo. Condicionantes históricos, condicionantes sobre su posición social, condicionantes ideológicos, condicionantes hasta disciplinares, que a veces por la misma trayectoria del pensamiento hegemónico de una disciplina, te condicionan para construir ese recorte. Y entonces en ese sentido es muy importante que en la investigación el investigador se deje de alguna manera interpelar por los datos de campo. En ese sentido parece mentira, pero tanto en lo quanti como en lo quali y en los trabajos mixtos, donde hay estas dos técnicas, lo más importante en la producción de un conocimiento nuevo es que el investigador se deje sorprender, se deje que se pueda desconcertar respecto de esas anticipaciones hipotéticas que ha tenido y obviamente pueda buscar los casos que nieguen su propia hipótesis para modificarla, ¿no? Todo eso tiene que ver con el pensamiento experimental, ¿no? En cambio, una mirada fuertemente positivista, no neopositivista, sino positivista del siglo XIX, podríamos decir, parte de la idea de que la teoría es el único marco desde el cual vamos a leer los datos. Y en ese sentido, los datos no tienen nada que decir, digamos, no operan para interpelar al marco teórico de base desde el cual partimos en la investigación, ¿no? Sin embargo, desde una perspectiva más experimental de las ciencias, que nosotros podemos identificar en distintas corrientes epistemológicas, pero ya desde el siglo XX en adelante, incluso incluyendo estas dos tendencias, ¿no? La quanti, la quali, incluyéndolas, hay una idea de que el conocimiento resulta de un proceso de experimentación en el cual hay un diálogo constante entre la teoría y los datos. Entonces la teoría tiene una función ya no tanto de marco, sino más bien de referencia general que nos permite delimitar un problema, recortar inicialmente sobre un universo muy global de temas un problema, pero que todo ese proceso de relevamiento de los datos, ¿sí? Quanti, quali, cuales sean, nos permite volver a la teoría con otros ojos e interpelarla. Y entonces en esa interpelación del marco inicial o el referente teórico, nosotros lo que hacemos con los datos es ajustes a las teorías. Es decir, marcamos ajustes sobre esas referencias iniciales. Y esos ajustes nos permiten, en algunos momentos, generar la producción de, si se quiere, una nueva teoría, una teoría de alcance más intermedio, quizás no una gran teoría, pero una teoría que permita incorporar casos nuevos y que permita ajustar esos marcos iniciales a los casos que datamos. Entonces, esa es una pregunta muy importante. ¿El sesgo en la investigación existe? Sí que existe. El sesgo existe desde la definición del recorte del campo, ¿no? Ahora, ese sesgo no implica necesariamente el carácter inválido del conocimiento que se produzca. En ese sentido, el trabajo minucioso sobre la construcción del dato o los datos es lo que nos permite, por decirlo así, minimizar el sesgo o de alguna manera
generar controles sobre ese sesgo, identificar por dónde va ese sesgo y ir analizándolo tanto como analizamos la información. Claro, a partir de que nosotros ingresamos al siglo XX, las ciencias parten de la idea del carácter, digamos, falible del conocimiento y del carácter relativo del conocimiento. Entonces, en ese sentido, es que aparecen estos intereses por hacer dialogar, digamos, lo conceptual con lo práctico, la teoría con el método, con los datos, y reconocer también este carácter, digamos, provisional de todo saber científico. Y eso lo vamos a tener tanto en los neopositivistas como en la mirada hermenéutica. Si bien la mirada hermenéutica postula esto desde el vamos, y es más fuerte ese carácter hipotético del conocimiento, constantemente hipotético del conocimiento para la perspectiva hermenéutica, en ambas tendencias vamos a tener esta idea de que el conocimiento es experimental y requiere de este diálogo constante entre la teoría y el dato. Por lo tanto, es una relación constantemente recursiva. Por eso fíjense que en este caso puntual que les mencionaba hace un rato, en la mirada de las investigaciones cualitativas es muy importante que el análisis se vaya haciendo a lo largo de la investigación y no solo sobre el final. Porque cada experiencia de relevamiento implica una vuelta a la teoría, para ver en qué sentido esa teoría explica algunos elementos del fenómeno, en otros aspectos no, y necesitamos ir a buscar otros conceptos u otras teorías complementarias que nos ayuden a entender ese caso. ¿Se entiende esto? Es como un trabajo muy artesanal en ese sentido, el análisis. Comienza desde el inicio y se profundiza en la etapa final, ¿no? Por supuesto que desde el punto de vista de los investigadores que solo trabajan con métodos cuantitativos, aparece como una mayor seguridad, mayor certeza del carácter exacto de esos resultados respecto de otros resultados que se pueden producir en trabajos con metodologías mixtas o con solo metodologías cualitativas, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el lugar que tiene el paradigma positivista en un investigador que solo trabaja con métodos cuantitativos, ¿no? Pero en concreto es importante que sepamos que desde el siglo XX hasta la actualidad, esta concepción de que la ciencia no produce verdades absolutas, sino que produce un conocimiento verosímil, es decir, produce un conocimiento coyuntural, un conocimiento que está siempre a prueba, un conocimiento que siempre es hipotético. Esto hace que hasta las investigaciones de tipo cuanti estén todo el tiempo centradas en la refutación de la hipótesis. ¿Se entiende esto? Pero está buena la pregunta, está muy buena. Sí, tenemos que saber que en una investigación siempre hay sesgos, siempre hay sesgos. Y entonces, a veces, si tenemos una cierta honestidad metodológica y ética, podríamos llamar de los dos tipos, intentamos ir controlando esos sesgos, revisando
pensándolos, poniéndolos frente a nosotros, tanto en el proceso de la reflexión sobre los datos, como en el final, cuando los comunicamos. Eso es una tendencia muy, muy contemporánea, ¿no? Que las investigaciones no solo expliciten los hallazgos, sino que fundamentalmente expliciten cuáles son las limitaciones de ese proceso de indagación, los límites de ese conocimiento, y sea parte del informe final que hacemos. Incluso en el final de ese informe se suelen indicar de parte de los investigadores o las investigadoras cuáles son las preguntas nuevas, o podríamos decir las hipótesis a las que arribamos cuando concluimos una investigación. Es decir, no solo presentar resultados finales, conclusivos, cerrados, sino fundamentalmente las preguntas nuevas que emergen de esa producción de saber. Y en ese sentido, en ese informe final suelen agregarse, especialmente en las conclusiones, en la parte final del informe, toda una serie de posibles problemas de investigación que se derivan de la experiencia de investigación que se está comunicando. Todo eso que les estoy diciendo tiene que ver con esta perspectiva acerca de lo que es el saber producido a través de métodos científicos, ¿no? Con este carácter falible del conocimiento, con este carácter también comparable de los resultados de toda investigación. Todo esto hace que uno tenga ya, desde el punto de vista más contemporáneo del método científico, no solo la obligación de presentar los resultados, sino también de develar las contradicciones internas, los límites que ha tenido esa indagación, para que justamente se vuelva un conocimiento posible de refutación, un conocimiento posible de comparación, que sea algo que realmente nos sirva en la comunidad científica, digamos. No sé si esto se entiende. Bien. Igualmente, digamos, cuando aplicamos fuertemente estrategias cualitativas de relevamiento, ahí hay algo que es muy importante, y es que el sesgo aparece constantemente en el campo. Entonces la pregunta tuya es muy importante, porque, por ejemplo, si aplicamos la encuesta, el sesgo aparece fuertemente en el diseño, ¿sí? Y el resultado es justamente la consecuencia del sesgo. Si hay sesgo, es muy difícil. Es como medio que lo acomodamos para que nos dé lo que queremos que nos dé. Exactamente. Entonces, para poder controlar ese sesgo, obviamente, por ejemplo, la triangulación con otros métodos ayuda bastante. En el caso de los quanti, los métodos quanti, ayuda bastante porque justamente el diseño determina completamente el sesgo que va a tener el relevamiento, porque después no hay posibilidad de cambiar. Está todo completamente estructurado, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en los métodos quali? Por un lado, ese sesgo se puede quizás controlar más, pero también emerge constantemente. ¿Por qué? Por eso que dijimos ayer, porque en los métodos quali el investigador aparece en distintos momentos en el campo. Va teniendo una relación que ya tiene la forma del vínculo
con la gente. Y en ese sentido, ¿qué tiene que hacer el investigador o la investigadora? Bueno, tiene que leer mucho su campo, empezando por ahí. Tiene que transcribir, si es posible, desgravar textualmente todo lo que hizo en sus entrevistas, y tiene que leer no solo lo que contesta la gente, ¿sí?, sino fundamentalmente cómo él pregunta, cómo ella pregunta, cómo esto incide en el otro. Por eso es tan importante eso que charlábamos ayer y que ustedes también trabajaron en la clase sobre epidemiología, que es esto de darle mucho valor a ese primer proceso de descripción, de observación descriptiva. Porque si uno en una entrevista tiende demasiado a la intervención, tiende demasiado a construir una comunicación centrada en valoraciones, ¿sí?, en adjetivaciones, etcétera, lo que hace es anular la posibilidad de reconstruir toda esa mirada del otro, que tiene sus propias jerarquizaciones, que tiene sus propias maneras de dar importancia o no a ciertos valores. Te la perdés, digamos. Se te escapa totalmente. ¿Por qué? Porque tus preguntas no son preguntas de indagación. Podés hacer preguntas, pero quizás tus preguntas son preguntas retóricas. Eso quiere decir que ya está la solución de la pregunta escondida en la propia pregunta, o porque ese tiempo, estábamos hablando ayer de la entrevista abierta, por ejemplo, o porque ese tiempo que necesitas darle a la persona para que despliegue su perspectiva sobre lo que le pasa, te está corriendo a vos, porque vas más como encuestador que como entrevistador. Y entonces obturás rápidamente al otro en la elaboración de su cuadro de situación, y le vas tirando o muchas preguntas dispersas sobre cosas distintas, o le vas tirando como la solución final de su respuesta. Entonces, todas esas cosas obviamente tienen que ver con un cierto entrenamiento. Lo que nosotros más conocemos es la encuesta. Entonces, aunque parezca mentira, la lógica de la conversación como método cualitativo es algo para lo cual no estamos entrenados. Sin embargo, conversaciones hacemos todo el tiempo. Una interesante mirada que yo les propongo que lean, que es la de Menéndez, tiene que ver con ver cómo en el sistema de salud aparecen los métodos cualitativos como técnicas que se vuelven casi fundamentales, ¿no? Y que aparecen en principio por una identificación propia del sistema biomédico de observar cuáles son los límites de la mirada cuantitativa para dar cuenta de casos que ésta no registra. ¿Sí? Esto por un lado. Por otro lado, asociado a esto, aparece esto que ustedes conocen como atención primaria de la salud, como una idea que tiene que ver con pensar una relación más estrecha, más directa, entre el sistema de salud y la vida cotidiana de la gente. Entonces, en esa relación entre atención a la salud y vida cotidiana, en las perspectivas de los sanitaristas que introducen esta modalidad nueva de la atención primaria a la salud, se vuelven importantes los métodos cualitativos.
muy importantes, que a lo mejor ustedes ni saben que se volvieron importantes, pero se vuelven importantes. Entonces ahí, por ejemplo, aparece esto que se discutió ayer, que es quizás en un trabajo específico de atención primaria a la salud o en el trabajo específico de la medicina clínica, los métodos cualitativos, las técnicas cualitativas aparecen mucho más. Están ahí a flor de piel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta pregunta, que yo, digamos, se las resumo, pero es una caricatura, de ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Que no es ¿y qué más? Es volver a preguntarle en sus propios términos de qué estaba hablando, pero con las mismas palabras que la persona habla, tratar de seguir su código, de seguir su lógica para poder captar un poco más que lo que le está pasando puntualmente en el momento. Esa modalidad de indagación que la encontramos en algunos aspectos de la medicina en la actualidad, hace ya mucho tiempo, tiene que ver con los métodos cualitativos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esos métodos cualitativos en la clínica están igualmente muy centrados en una perspectiva de intervención social. ¿Se entiende? Entonces, por más que uno abra mucho a la conversación, esa conversación tiene una finalidad que no es la de indagar la heterogeneidad de formas en que esa persona puede hablar de su situación, sino fundamentalmente rastrear algunos indicadores puntuales que necesito saber para construir el diagnóstico, ¿sí? Para intervenir. El diagnóstico tiene esa función. En la investigación eso no es así. Esa conversación es como más duradera. En la investigación la conversación tiene como, digamos, finalidad fundamental el reconstruir esa visión de mundo que tiene cada uno de los entrevistados. ¿Sí? Entonces requiere, por decirlo así, de mucha más paciencia. ¿Por qué? Porque necesitamos, a la vez que escuchar al otro, tratar de evitar las interpretaciones a priori de lo que el otro está diciendo. Que es re difícil, porque para un médico es difícil, por ejemplo, te doy un ejemplo, para un médico es re difícil si el otro habla de enfermedades. Es para lo primero que te va a costar no intervenir. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado o acostumbrada a que tu tarea fundamental es la de la intervención sobre el proceso vital del otro. Entonces, cuando el otro hable de eso, a vos te va a costar un tocazo no intervenir y decirle, pero no, pará, eso no es así, etcétera, 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 y meter una intervención que en los métodos cualitativos es un a priori, porque lo que vos estás buscando es reconstruir todas esas visiones. Menéndez dice incluso reconstruir las... a ver, pará, un cachito. Las epidemiologías que hay en cada agente del sistema. Es decir, las perspectivas epidemiológicas que hay en cada agente del sistema. Hay algunas en los diseñadores del sistema de salud, hay otras en los ejecutores de ese sistema, hay algunas en algunos agentes sanitarios, hay otras en otros, y hay distintas epidemiologías en cada uno de los pacientes
que se atienden en ese sistema. Entonces, esa mirada sobre la reconstrucción de las versiones del otro acerca del proceso de salud, enfermedad, atención, requiere de esa paciencia para la intervención. La intervención en realidad, cuando existe, existe luego de un proceso de datación de todo ese conjunto de miradas, ¿sí? Y no a priori. No es la intervención, no es algo que se proyecta antes de conocer el campo, sino que se proyecta justamente al revés, mucho después de haber conocido todas esas miradas. Bien, entonces fíjense que en este manualcito de Taylor y Vaughan, ellos dicen que están haciendo una introducción a los métodos cualitativos y después le ponen un subtítulo: la búsqueda de significados. ¿Sí? Es un buen resumen ese. Los métodos cualitativos nos traen como resultados significaciones, un cuadro de significaciones o un cuadro de significados. Muy denso y no acotado y simple, como sería un cuadro de probabilidades, por ejemplo. No es un cuadro sintético, es un cuadro muy denso, en el cual las miradas de los agentes son centrales y necesitan retratarse de manera lo más textual posible en el primer momento de relevamiento, en el relevamiento, digamos. Luego, en el análisis, eso se recorta, porque imagínense que uno haciendo entrevistas largas recupera un montón de información textual, pero esa información después se clasifica, ¿sí? ¿Y se clasifica en base a qué? En base a dos cuestiones. La primera es obviamente los temas o palabras claves que están en el mismo problema tal como lo definí. Eso no puede soslayarse, digamos. Es decir, nosotros vamos a ir a mirar cómo aparecen esos elementos, esos conceptos, esas palabras claves en boca de la gente a través de lo que son las reconstrucciones de registros de observación o los registros de las entrevistas en profundidad. Eso por un lado. Por otro lado, algo muy importante que dan los métodos cualitativos y que no aportan los métodos cuantitativos, que son temas emergentes. Es decir, como los entrevistados o las entrevistadas tienen un tiempo para armar su propio cuadro de sentido sobre el problema que estás indagando, ese tiempo que tienen te permite reconstruir temas que están en el campo, que se vinculan con tu problema, cuestiones, miradas, visiones, pero que a vos se te escaparon en la primera definición del objeto de estudio. En la primera, a ver cómo decía Jorge, en ese primer momento de identificación de la imagen del objeto. Entonces, eso es un elemento importantísimo que aportan los métodos cualitativos. Permiten identificar en el campo temas que no había pensado a priori. Y entonces, leyendo todo ese cúmulo de información, yo puedo identificar temas emergentes y puedo elaborar tipologías o tipos ideales. Hay una cuestión importante en todo esto.
¿cómo identifico esos temas emergentes? Bueno, porque tengo que leer mucho a la gente, es decir, lo que me dice la gente. Después de haber ido, en lugar de traerme una especie de recuerdo o memoria de lo que me pasó, lo que necesito con ese tipo de información es leerla mucho, leerla varias veces. En ese sentido, voy a decir algo que a lo mejor no sé en medicina cómo es, pero yo a mis estudiantes de sociología o de historia o de psico o de antropo, de todas esos campos de las ciencias sociales, para ser más clara, lo que les digo es que tienen que estudiarlo como estudian la bibliografía. Obviamente no se estudia como la bibliografía, pero parecido. ¿Por qué? Porque es un trabajo de lectura artesanal en la cual tengo que identificar, a partir de una lectura importante, de varias veces, tengo que identificar palabras claves. Vieron que cuando nosotros leemos una teoría como estudiantes, hacemos eso, marcamos el texto buscando palabras claves, que en realidad en la bibliografía son categorías teóricas, ¿sí? En una teoría son categorías analíticas o categorías teóricas. Bien, cuando estamos con los datos cualitativos, lo que hacemos es leer a fondo la palabra de la gente para identificar palabras claves y su sentido, es decir, cómo se definen. ¿Qué son esas palabras claves? Son categorías sociales, o categorías nativas, o categorías del actor. Es decir, son las formas en que la gente construye palabras, categorías importantes, ideas fuerza, para dar sentido a su propia existencia. Entonces, yo necesito identificar todas esas ideas fuerza para después leerlas, iluminarlas con la teoría que vengo trabajando. Es decir, para interpretarlas con las categorías analíticas que tengo. Es decir, con los conceptos de mi teoría. Y hay algunos de esos temas que se llaman así emergentes, porque justamente la teoría no encaja ni ahí. Es decir, algunos de los temas y palabras claves que puedo identificar en toda esa información cualitativa pueden ser leídos por los conceptos que tengo en mi marco teórico, pero otros no. Y en ese sentido es que estos manuales de metodologías cualitativas nos hablan de palabras raras como la recursividad o la dialéctica o el ida y vuelta entre la teoría y el dato. Por eso aparecen esos temas emergentes. Emergentes significa que no estaban contemplados ni en nuestra hipótesis, no estaban contemplados por los conceptos teóricos que habíamos postulado inicialmente, y aparecen ahí. Se nos vuelven importantes porque la gente los tira constantemente, lo dice y lo dice y lo dice. Y entonces nosotros recogemos ese producto, recogemos eso, recogemos esas narrativas y tratamos de explicarlas con otra teoría o con algún ajuste que hagamos propio de esa teoría inicial que postulamos. Entonces, eso quiere decir relacionar la teoría y el campo. Ustedes, como vos, Sol, me lo marcás, si por ahí vienen mucho de la lógica cuanti y de la perspectiva experimental, entonces está bueno que lo piensen como piensan un experimento, ¿sí? Aunque no se parece del todo, pero está bueno que lo piensen así, porque
En un experimento siempre hay una serie de hipótesis, pero que son para refutar, no solo para comprobar. Entonces el experimento a veces confirma y a veces no. Los temas emergentes devienen justamente, y son lo que enriquece la investigación, porque son lo que me está dando pie a observar que la hipótesis no se confirma totalmente. Y entonces hay que crear nuevas hipótesis, explicaciones complementarias, densificar esa mirada teórica que tenía al inicio. ¿Y con qué lo hago? Con los datos. Los datos se me ponen así en la cara porque me dicen cosas que yo no había pensado. ¿Mm? Eso que requiere mucha lectura de lo que dice la gente. Mucho, y lo voy a decir como desde un lugar ético, mucho respeto por lo que dice la gente. Si yo voy con una idea de que la gente, porque no es científica como yo, puede decir cosas erradas de manera sistemática, no me voy a detener en esos significados. Y no voy a poder ver cómo esos significados pueden estar jugando en el territorio que estoy trabajando y en el problema que estoy trabajando. Por supuesto que esos significados no van a ser homogéneos. Y esa es la riqueza del método cualitativo, que me permite ver esa heterogeneidad, me permite ver esas tensiones, me permite explicar, a lo mejor, el porqué de procesos que se vuelven hegemónicos. Es decir, el método Quanti me permite detectar una tendencia o una práctica hegemónica, preponderante, pero no me permite descubrir la contracara, es decir, qué es lo que excluye esa hegemonía, qué lateralidades hay, qué, digamos, qué subsunciones hay en ese proceso de hegemonización. En cambio, los métodos quali me permiten mirar esas lateralidades e incluso estudiar mejor esas tendencias, encontrarle más respuestas a las causas que intento pensar en torno a esas tendencias más globales y más hegemónicas. Porque puedo observar cómo se da ese proceso de descarte, por decirlo así. No sé si se entiende porque ya hablé mucho. Ahora me gustaría que ustedes me vayan contando qué ideas tenían sobre estos métodos, si piensan que a veces los usan o a veces no, y por qué. Porque digo, ayer yo lo que me di cuenta es que con esa exposición así a lo interminable no había intercambio. Entonces, me parece que las preguntas de Sol son muy ricas, ayudan mucho a pensar. Por eso me gusta escuchar, ¿no? Me das un mérito que no tengo. No, sí, a mí me ayudan un montón. Yo te digo Sol, pero me parece que era Soledad, ¿no? ¿O cómo era tu nombre? No, soy Solange, pero para mí es más fácil Sol. Solange. Ah, bueno, entonces perfecto, porque a veces me da vergüenza decirle un sobrenombre. Bien, ¿quieren charlar un poco ustedes, comentarme? ¿O qué? ¿Qué están prefiriendo? Bien, bueno, sigo un poco entonces. Sigo con... Encima que soy malísima para esto de interactuar con un PowerPoint. Yo soy
a la vieja usanza y me gustan los pizarrones porque son más dinámicos, pero bueno. Bueno, entonces, ese proceso de la construcción del trabajo final es un proceso largo. Fíjense que en el caso de los quali empieza con la definición del problema o con la definición de la imagen del objeto y termina con la escritura de la conclusión del informe. Es muy largo, es muy procesual, muy progresivo, muy gradual. Ese primer momento que marca generalmente cualquier, digamos, diccionario o cualquier manual sobre metodologías cualitativas, en este caso estamos usando el de Taylor y Bogdan, pero puede ser cualquier otro, habla de este primer momento que es el momento del descubrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto del momento de descubrimiento? El momento de descubrimiento requiere de esto que les venía diciendo hace un rato, de aprender a buscar temas examinando los datos de todos los modos que se pueda. ¿Sí? Y examinando los datos de manera artesanal. Cuando les dije cómo leen, ustedes cómo lean teoría, no sé cómo leen teoría como estudiantes. Muchos estudiantes leemos la teoría marcando las palabras claves, poniendo algo al margen, ¿vieron? En el margen de la hoja, haciendo síntesis y anotaciones. Bueno, se hace así, es artesanal. Como es artesanal el estudio de una teoría, o el estudio en general, también es artesanal la búsqueda de esos temas emergentes sobre ese material tan denso, tan grande, porque es muchísimo. Entonces, ¿cómo se hace? Leyendo varias veces los datos para poder iniciar un análisis no tan superficial, sino más bien intensivo y en profundidad, intentando seguir la pista de algunas intuiciones o ideas que se van generando en esa ida y vuelta hacia el campo, ¿no? Ida y vuelta entre una experiencia de campo y la lectura de bibliografía, campo y bibliografía, campo y bibliografía, vamos generando intuiciones, ideas, como pequeñas hipótesis que vamos llevando al campo. Entonces, tratar de seguir la pista de esas intuiciones. Obviamente, identificar temas emergentes, así como identificamos los temas que forman parte de la primera definición de nuestro problema, obviamente, esos temas no los podemos soslayar, pero también tenemos que estar como con una atención flotante que nos permita ver si en esos discursos, en esas narrativas, en esas prácticas que registramos, hay otros temas que aparecen con fuerza y que no habíamos indicado como centrales para nuestro problema de estudio. Identificar temas emergentes. Y a partir de todo ese rastreo, o de ese, digamos, de esas marcaciones que surgen de la lectura repetida de las narrativas de la gente, armar tipos. Podemos armar tipos ideales. Por ejemplo, si estamos trabajando sobre la noción de trabajo, ir leyendo cuáles son las ideas que la gente postula sobre el trabajo, ¿sí? Reconstruyendo las palabras que usan para hablar de eso, palabras y da fuerza, palabras fundamentales,
y luego ver si podemos asociar posicionamientos, construir tipos, ¿sí? Que se pueden construir a partir de determinados indicadores, como puede ser la edad, como puede ser la antigüedad en un cargo, como puede ser el género, como puede ser la clase social, la etnia, toda una serie de categorías que podemos elegir y que están vinculados con esas diferencias que vamos encontrando en las narrativas respecto de cómo se vive el trabajo, por ejemplo. Y entonces, luego de que tenemos seleccionadas fragmentos de esas visiones que registramos con detalle de parte de la gente, desarrollar algunos conceptos o proposiciones teóricas, es decir, vincular los conceptos teóricos que teníamos con esas categorías nativas o esas categorías sociales que aparecen para definir la experiencia propia del trabajo en la gente. Obviamente, leer el material bibliográfico y desarrollar una guía para armar el informe final son cosas que sí, que se entiende, que son un elemento fundamental de cualquier investigación. Entonces, después tenemos un segundo momento, que es el de la codificación de esos datos. Y en ese proceso de codificación necesitamos hacer eso que les estaba diciendo hace un rato. Identificar esas categorías sociales o categorías nativas y clasificarlas, decir cuáles son. Cuando dice separar datos de cada categoría, en realidad es separar fragmentos narrativos de lo que la gente expresa en sus entrevistas respecto de cada una de esas palabras clave que van apareciendo en la narración. Eso quiere decir separar datos de cada categoría. Porque son categorías lingüísticas. La gente se expresa para decir cosas desde su propio sistema o código. Y la teoría expresa a veces las mismas cosas que la gente siente, a veces no, desde otras palabras, palabras más abstractas, más generales. Entonces tratamos de buscar cómo la gente se expresa, identificar esas categorías propias de la gente y separarlas. Separar cuáles refieren al proceso de trabajo, cuáles refieren al contenido ético del trabajo, cuáles refieren al resultado del trabajo, etcétera. Por decir unos ejemplos, que no es tan fácil, no se crean. Pero bueno, vamos separando esas categorías y eso significa ir separando fragmentos textuales de toda esa cantidad de relevamiento de narrativas que hicimos. Por último, identificar datos remanentes, es decir, identificar narrativas sobre temas que atañen a la cuestión de las representaciones sobre el trabajo y que no habíamos pensado desde la teoría. Eso quiere decir datos remanentes. Y por último, refinar y matizar el análisis. Es decir, que si construimos una cierta clasificación, que esa clasificación no quede tan encapsulada y cerrada, sino que la podamos contextualizar, que la podamos matizar, que podamos ver las contradicciones que van apareciendo. Eso quiere decir refinar y matizar el análisis. Que podamos contextualizar todas esas maneras de expresarse de la gente.
que no sea un análisis, podríamos decir, tan clasificatorio o solo clasificatorio, sino que implique una clasificación, pero también una contextualización de ese proceso analítico que hacemos nosotros de clasificar y de ese conjunto de visiones que la gente produce en el contexto concreto en que lo hace. Y por último, esto de lo que hablábamos al inicio, que sería como la relativización de los datos. Esto es re importante para un contexto bien, digamos, contemporáneo de investigación de lo que sea. Relativizar los datos es parte del informe de la investigación. Es decir, mostrar los límites, mostrar las conclusiones, los resultados, etcétera, pero también mostrar sus límites. Mostrar los límites de los datos presentados tiene que ver también, en el caso de las metodologías cualitativas, tiene que ver con develar todo el aparataje que desplegaste de metodologías. Es decir, cómo lo hiciste, es como contar una crónica de tu experiencia con las técnicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué necesita ver en esa relativización de los datos? Necesitamos distinguir qué datos pedimos y qué datos no pedimos a la gente, por ejemplo, porque un proceso, un resultado final de una investigación depende mucho de cómo confrontamos a la gente en el relevamiento. Hay cosas que se nos pueden haber escapado, hay cosas que pueden no haber sido identificadas suficientemente. Bueno, eso lo tenemos que marcar. Distinguir los datos solicitados de los no solicitados. Es decir, distinguiendo eso también podemos deducir cuáles son los temas emergentes del proceso de campo y cuáles son los temas que obviamente tuvieron que ver con la delimitación inicial. Identificar esto que dijo Sol, que parece que hubiera leído Taylor y Bodgan. Identificar los efectos de la influencia, de la presencia de la investigadora o el investigador en el campo. Eso también se hace como con una especie de crónica, ¿sí? Es muy reflexivo ese tipo de narrativa, que va contando un poco qué pasa con mi presencia cada vez que asumo distintos roles en el campo, en cada momento del proceso de campo, y entonces es una narrativa muy reflexiva respecto de qué le va pasando a la gente con mi presencia en el campo. También puede tener que ver con, por ejemplo, cómo a lo mejor una pregunta se volvió muy reiterativa y generó influencias respecto de cómo responder, y qué hice yo después con eso, cómo volví al campo, cómo lo revisé, cómo lo traté de reorientar para que no genere influencias tan distorsionadoras, digamos. O por ejemplo, cuando hablamos hace un rato de que, por ejemplo, yo soy antropóloga y se supone que me tienen que entrenar un montón para llevar adelante investigaciones cualitativas, porque en mi campo de estudio eso se usa un montón. Ahora, yo también soy docente, ¿sí? Soy docente. Si quiero investigar la educación, es muy probable que en esa investigación yo, en la conversación que entablo con la gente, genere algún tipo de valoración en la charla, ¿sí? En esa conversación. En algún momento
quiera como responder por la persona en un sentido no descriptivo, sino valorativo, y vaya como cerrando la conversación en función de ideas mías que traigo por mis propios supuestos básicos subyacentes que pongo en juego en la tarea docente, como actor social dentro del campo de la educación formal. Bueno, si lo hago, eso es un problema, pero si lo hago y no lo vigilo, es un problemón. Entonces, es muy importante en la narrativa general del proceso de investigación que el investigador o la investigadora cuente un poco cómo lidió con eso y cuáles son las influencias que detecta, ¿no? Estamos hablando del proceso de relativización y contextualización de los datos. Bueno, entonces, la influencia de la presencia del investigador en el campo, eso fundamentalmente en los registros de observación participante yo lo voy a encontrar. Si los leo con una mirada analítica y crítica, lo voy a encontrar. Identificar otras posibles influencias o presencias de lo propio, de mis valores, de mis miradas a priori en el contexto de la entrevista, leyendo a fondo la entrevista lo voy a encontrar. ¿Leyendo qué? ¿Leyendo qué? De la entrevista, leyendo la dialéctica entre la pregunta y la respuesta. Porque a veces nosotros con una mirada más positivista sobre los resultados, vamos directo al resultado, es decir, lo que contesta la gente, pero no miramos qué le preguntamos. No miramos cómo la pregunta va orientando al entrevistado. Bueno, lo que se busca es que en ese proceso de relativización de los datos podamos mirar tanto lo que responde el entrevistado como el modo en que le preguntamos y lo encaramos. ¿Se entiende? Y entonces contextualizar mucho el modo en que preguntamos, ver cómo se da la respuesta en relación a ello y cómo lidiamos para volver de otra manera al entrevistado en la siguiente experiencia de campo, es algo que debe comentarse, debe narrarse. Bueno, obviamente, identificar los datos que surgen como fuentes de primera mano y mostrar cuáles son los datos indirectos. Es decir, si eso quiere decir, es algo bastante sencillo. Cuando hablamos de cómo fue el conjunto de estrategias metodológicas que usamos, decir, bueno, cuáles son las fuentes directas y cuáles son las fuentes indirectas. Si hicimos observación participante, si hicimos entrevista, y obviamente siempre a lo largo del desarrollo del informe citar cuando una narrativa de un actor deviene de un registro de observación, cuando deviene de una entrevista y cuando deviene de fuentes documentales, qué sé yo, de la página web de un sindicato. Fuente documental, no es una fuente directa, o deviene de los registros que tiene el Estado sobre política pública en torno al trabajo o al sistema de salud, etc. Eso es bastante simple. Identificar cuáles son los datos directos y cuáles son los datos indirectos. Las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Identificar entonces los tipos de fuentes. Datos directos, datos indirectos, fuentes primarias, fuentes secundarias. Explicitar la presencia de los propios supuestos. Esto es re importante en los métodos quali. Pero en general, si uno hace una investigación
incluso mixta, eso lo debe hacer. Es decir, reconstruir un poco cómo se van modificando los supuestos a priori que tenemos sobre ese problema a medida que vamos experimentando el campo y vamos leyendo la teoría. ¿Cuáles eran esas miradas que teníamos como muy arraigadas, miradas del sentido común sobre ese problema, y cómo se fueron modificando en ese proceso así dialéctico de trabajo en el campo y de lectura de la bibliografía? ¿Cuáles son? Es decir, que hay una cosa que Sol pregunta hoy, que ahora hay como una respuesta rara, ¿no? No solo el investigador o la investigadora en el trabajo cualitativo puede influenciar el espacio de trabajo, el territorio, sino que hay algo que pasa siempre y que por ahí en los métodos Quanti no pasa. Y es que la investigadora y el investigador no es el mismo cuando sale de una experiencia de campo de tipo cualitativo. Por eso es tan importante narrar un poco el proceso personal de cambio de supuestos que emerge justamente de ese proceso tan artesanal y recursivo de reflexión sobre la experiencia en la producción de los datos y la lectura teórica. Porque nunca que hacemos trabajo cualitativo salimos igual, somos la misma. Porque ese trabajo cualitativo es una experiencia intersubjetiva. Y esa experiencia intersubjetiva es tanto un objeto de análisis para mí como un medio de autoconstrucción. ¿Sí? Estar con otros en esos términos tan cercanos, tan íntimos, no puede no hacer mella en mis ideas previas. Modifica necesariamente las ideas a priori que tenía sobre esos temas. ¿Mm? Bueno, ahora voy a volver a ver si alguien me quiere compartir una mirada, una visión, algo que me quiera decir, porque pura exposición, cosa que se ve que no estoy preparada para eso. Ahora voy a sacar esto. No sé cómo lo voy a sacar. A ver. Estoy medio perdida, no sé cómo sacarlo. ¿Ustedes están viendo algo o no? ¿O me están viendo a mí? Sí, el sí, power. se ve. El power. Están Claro. viendo el power. No sé cómo Dale. sacar el... Ah, acá, ya está. Ahí está. Bueno. Bueno, ahora sí. Me gustaría un poco escucharlos, escucharlas. A ver qué les parece que esto puede ayudar, puede complementar un trabajo de investigación, puede ser... ¿Qué piensan de esto? De estos métodos, de estas maneras de llegar a la gente, de estar con la gente y de construir interpretaciones sobre lo vivido, donde la herramienta de trabajo no son técnicas, digamos, no son herramientas o dispositivos como aparatos, sino que es tu cuerpo mismo, es tu propia personalidad, es tu propia persona que se juega ahí, en el campo, con el otro.
cuáles son las opiniones que le genera a priori esta cuestión. Hola, buenas Uy, noches. me habían puesto cosas en el... Oh, perdonen. Claro, como yo estaba con ese famoso power, por eso no me gusta, y me gusta el pizarrón. Porque estaba con el famoso power y no vi ninguna de los comentarios escritos. Dale, Nuria, te escucho. Bueno, me parecía que es sumamente, diríamos, útil porque lo usamos más de lo que creemos en el trabajo, bueno, como más de una vez comenté, uno tiene politrabajos, Claro. en uno soy médica de cabecera, en otro soy la médica laboral, en otro soy médica de atención primaria, y entonces tanto lo de ayer como lo de hoy, por más que lo he compartido con una compañera lo que dieron ayer, y me pareció, como estuve en la UNE haciendo una especialización similar a esta, y había elegido, que la estoy haciendo, monográficamente elegí una monografía sobre violencia laboral. Y estoy en el horno. Estoy en el horno porque pensé, por un montón de otras cosas que leer y algún tema, moving, cosas que siempre me gustaron, que podía aprender de paso. Y estoy embarrada, me tranqué leyendo, entusiasmándome leyendo, y, y todos los pasos que usted dio, estoy ahí. Por eso cuando justo estoy de guardia y me estaba con el auricular y decía, discúlpeme, pero me pareció interesante las partes que usted dio, porque estoy en esa parte. Buscando la información, estoy leyendo, y me doy cuenta que me falta muchísimo, que leer enriquece, y por eso me parecía que lo que usted decía nos sirve para la vida, para aplicarlo diariamente en el tema de nuestros trabajos, en atención primaria. Bueno, sé que Moni no está, pero lo que comenta Moni siempre de México me parece tan útil. Las compañeras que están en Santa Fe, porque yo estoy en la provincia de Corrientes, tenemos otro manejo, un montón de cosas que puedo decir, desde la desnutrición, el maltrato, el trabajo infantil, un montón de cosas. Pero esta manera de estudiar y de conocer a nuestra gente justamente es para mejorar la salud pública, para mejorar la parte laboral que estamos como, está denigrado, porque justamente hoy me fui a 180 kilómetros a hacer control de ausentismo a otro municipio, y la gente no va a trabajar porque no quiere, porque no se siente a gusto en su trabajo, porque no se siente valorado, y bueno, por supuesto no todos, pero... Y entonces más venía entusiasmada en la ruta para hacer mi trabajo, y bueno, voy a juntar coraje y voy a seguir haciendo los pasos que usted me dijo, y así que voy a esperar ansiosa su material también para que me incentive a continuar, porque siento que me falta mucho, y frustra un poco. Frustra porque cuando leemos el material y vemos que parece, y es sencillo, pero aplicarlo o saber, eso es lo complicado. Y decís, pero si todos los días lo haces. A lo mejor es importante que ustedes busquen un colega, un tutor, para que los ayude con el trabajo de lo quali. Porque a lo mejor, como dice Sol, están más entrenados para trabajar lo quanti, pero para lo quali necesitan un apoyo. Entonces, capaz que antes de llegar tan lejos, como el hecho de haber relevado todos los datos, ya desde el inicio está bueno que busquen un tutor o alguien para, digamos, que los asesore, no sé, un director. Es re importante, porque ustedes a lo mejor tienen un camino recorrido muy interesante, y con un acompañamiento, una consulta o lo que sea, pueden descubrir cosas en esos datos que solo por meterle una mirada más sintética de cuánto es esto y cuánto es aquello,
reducen la potencia de esos datos que sí los tienen a la mano. ¿Se entiende eso? Entonces, no tengan miedo de hacer eso, de ir buscando o colegas médicos o médicas que hayan trabajado con esos métodos, o gente de las ciencias sociales que los puedan ayudar. Siempre, en el caso de las investigaciones de grado y de posgrado, está la figura del director de tesina, del tutor o lo que sea, que los puede ayudar un montón. Sí, esto no Silvia nos se dijo que hace. vamos a tener nosotros un tutor cuando tengamos que hacerlo. Claro, claro. Por eso cuando está, por ejemplo, la compañera Nuria está con otro trabajo final de otro lugar, es muy importante que cuando empieza ese trabajo final ya ella vaya buscando algunos tutores. Tutores para trabajar más lo quanti, tutores para trabajar lo quali. Puede tener distintos nombres eso, ¿no? Director, codirector, o puede tener estos nombres más sencillos como tutor o asesor, no importa. Lo concreto es que está bueno que busquen apoyos, porque eso de sentirse perdido es muy feo para llevarlo adelante solo, digamos. Y a lo mejor, Nuria, seguramente tenés un montón de información que es cuestión de codificar. ¿Se entiende? Y no sé si hay otros compañeros o compañeras que les haya despertado cosas. Yo acá vi alguien que dice: Virginia, en el trabajo que vos hiciste en Arenaza, ¿fue solo cualitativo? Bueno, el trabajo fue raro, porque hicimos una serie de análisis, pero solo de números que el Ministerio de Trabajo tiene sobre condiciones de trabajo. Eso es lo único que miramos. Después, el resto fue un trabajo fuertemente cualitativo, pero además tuvo otra característica ese trabajo, y es que fue una investigación que se terminó convirtiendo en una intervención, o lo que suele llamarse investigación-acción. Y no fue pensada del todo así, sino que se fue convirtiendo con el desarrollo de las contradicciones que hubo en esa fábrica, y entre, podríamos decir, contradicciones capital-trabajo que se fueron dando en el proceso. Mientras nosotros intentamos hacer un análisis puramente descriptivo, apareció el problema del despido de 21 trabajadores. Y entonces ahí, en lugar del investigador que solo lee lo real, lo categoriza, lo clasifica y nada más, se tuvo que modificar en función de una serie de intervenciones concretas, donde además esa información descriptiva jugó una función de intervención muy concreta y clara, que fue la de aportar, digamos, datos para un peritaje judicial. O sea que fue rarísima esa investigación. No tenía esa finalidad, pero, digamos, finalmente la tuvo. Igualmente continúa como investigación, no cerró. Y de hecho eso también es raro en este trabajo. Hay una vocación de este pequeño grupo de compañeras y compañeros de producir una indagación de larga duración. Eso no es muy común. Generalmente las investigaciones son de corte transversal, es decir, son en un momento y mueren. Y en este caso se produjo una intención de parte nuestra de darle una continuidad. Obviamente nosotros no estamos todo el tiempo en el campo, pero vamos volviendo a ese espacio, a ese referente empírico, de manera más o menos recurrente, ¿sí? No está cerrada
la investigación. Entonces, es medio raro el caso este que yo estoy trabajando. Y tiene que ver también con lo raro de este caso, es que para hacer una investigación cualitativa fueron demasiado buenos, por lo menos para mí, quizás no para todos los compañeros y las compañeras que formamos parte del trabajo, pero en lo personal fueron para mí muy importantes datos que no, en una investigación cualitativa no suelen ser relevantes y que son las fuentes de segunda mano. Es decir, datos que venían de, por ejemplo, la AFIP sobre cómo se dan los procesos de traspaso de las empresas que fueron las dueñas del establecimiento fabril. Eso muchas veces, un etnógrafo o una etnógrafa, alguien que aplica métodos cualitativos, es raro que lo incorpore. Esas fuentes documentales, esas fuentes de segunda y tercera mano, son cosas que en la práctica habitual de los métodos cualitativos se desechan. Se consideran como muy abstractas, lejos de la realidad de la gente, etcétera, etcétera. Ahora, en lo personal, estoy hablando más de lo personal, a mí me permitieron comprender contradicciones que no se podían develar del todo en la narrativa de los agentes, una serie de documentos que tienen un carácter hiperduro, como por ejemplo esto que les estoy diciendo. ¿Quiénes fueron los dueños de la fábrica desde los años 60 hasta hoy? Eso y el tipo de traspaso que se dio entre los últimos dueños de la fábrica fue un elemento central para poder comprender un montón de cuestiones que aparecían en el trato patronal. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que desde los años 90 para acá es una modalidad muy habitual vender establecimientos fabriles como deuda. Eso parece una tontería hoy, si uno lo dice así solo, pero no, devela toda una serie de procedimientos que se dan, más que de los años 90, yo diría los 2000 para acá, mediante los cuales el capital productivo aparece como una pantalla o un velo de formas de acumulación que están asociadas con el capital financiero. Es decir, esas formas de venta de las fábricas como deuda tienen que ver con una serie de negocios financieros que tienden a un vaciamiento, podríamos llamar lento, muy lento y progresivo de la función productiva del sistema fabril. Porque esto de comprar como deuda también lleva a ciertas fábricas, a ciertas empresas, a ir vaciando de a poco la fábrica en función de solicitar tanto al Estado como a los bancos préstamos. Y en lugar de que esos préstamos sean para fortalecer el sistema productivo o la fábrica, es decir, comprar máquinas, mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, lo que se hace es fugar ese dinero que viene de los bancos y del Estado. Entonces, todo eso yo no lo hubiera sabido nunca si hubiera solo preguntado a un trabajador suelto cómo se siente en su espacio de trabajo. Tampoco lo hubiera descubierto si solo quisiera saber cómo se fue traspasando la fábrica. Necesité vincular ese malestar social que no se terminaba de develar
que no se decía del todo, pero se decía en fragmentos en las entrevistas, con toda esta serie de datos que son, qué sé yo, desde mi mirada podría decir que son datos más duros. En realidad son datos administrativos, son datos, algunos son datos cuantitativos, de cuántos millones salió o no salió la compra de la fábrica, bueno, todo eso, pero que en el cruce de esos datos yo pude comprender una serie de cuestiones más complejas que no me hubieran develado solo los datos que emergen de la observación participante y la entrevista en profundidad, que realmente han sido datos muy interesantes los que surgieron de ahí. Por ejemplo, los que surgieron de esas entrevistas me permitían ver por qué los trabajadores se subsumían a una lógica del capital de manera tan subordinada. Y eso tenía que ver con toda una serie de identificaciones de los trabajadores con el trabajo que estaban vinculadas a tomar como un referente casi de parentesco, casi como un padre, al primer dueño de la fábrica. Entonces ahí hay toda una serie de cosas que tienen que ver con lo moral, con lo simbólico, etcétera, que estaban jugando para que los trabajadores sigan subsumidos a esa lógica. Bueno, no digo más nada porque veo que estamos recontrapasados de la hora. Espero no haber sido tan tediosa. Yo sé que este trabajo así medio al estilo manual es horrible, pero bueno, creo que más o menos pude responder a esa pregunta que me hicieron. No sé el resto, cómo está, cómo se sintió, si fue muy... No, lo que te iba a decir, Virginia, somos muy poquitos los que están, ya se fue mucha gente, Sí, porque sí, es muy sí. tarde. Totalmente, es muy tarde. Así que por eso les digo, los saludo, si Gracias. necesitan alguna ayuda para ir pensando cuestiones quali de una que me tienen a la mano, me pueden contactar. Y bueno, suerte, les pido disculpas por la demora entonces. No, No, por profe, favor, pido yo ahí disculpas también por la demora, fue involuntario, viste que estas cuestiones tecnológicas ocurren a veces, así que bueno, y muchísimas gracias por todo. Bueno, chicas, chicos, nos vemos. Mucha suerte con los gracias. trabajos. Nos vemos, chao. Chau, chau. Chau, chau.